Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema usted, su conciencia y Dios que lo conoce. O si no, ¿por qué le va mal? Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo de corazón como para el Señor, con corazón sincero, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia de su reino. Porque el que haga injusticia, por su conciencia, recibirá la injusticia que hizo. Escúchalo bien. Eso es para ti y para mí. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 y 10. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Escucha con atención lo que nos habla Dios en este día en boca del apóstol Pablo. Dice, porque nunca los cristianos, los que honramos a Dios, nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, palabras de envanecimiento en nuestras vidas, como sabéis, como sabe la iglesia, ni encubrimos avaricia, o sea, no estamos tampoco bajo el poder de la concupiscencia, que arrastra a la codicia y a la avaricia. Dios es testigo, así como Adán y Eva estaban solos y Dios fue testigo de sus obras. De allí que los reprendiera y los echara del reino, del huerto del Edén. Vosotros sois testigos. Nosotros los cristianos somos cartas leídas ante los ojos de los demás, ante los ojos de la iglesia, ante los ojos del mundo. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. Escúchalo bien, Dios siempre va a ser testigo de las obras de los hombres en la tierra. Dios también de cuanta santa, justa e irreprensiblemente, o sea, sin reprensiones, nos comportamos en espíritu con vosotros los creyentes. Porque eso es lo que espera Dios, en la gracia, que todos tengamos un comportamiento espiritual, en uso de razón y de justicia. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 31, verso 50. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Ahora nos habla Dios en boca de Moisés, aquí en Génesis. Y fue en un momento en que le dijo Labán a Jacob, referente a sus hijas. Dice, le dijo, si afligieres a mis hijas, a Raquel y a Lea, que en ese momento eran las esposas de Jacob, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros, nadie estaba con ellos en ese momento en que ellos estaban hablando. Pero mira continuamente lo que le dice Labán, dice, mira, Dios es testigo entre nosotros dos de lo que pase, de tu relación con mis hijas, de lo que pase entre nosotros dos.
tremendo, porque la gente no tiene en cuenta estas palabras, de que Dios sea testigo de los hechos de los hombres, en su atributo omnipresente. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Mira, aquí vuelve y nos habla Dios en boca del apóstol Pablo. Y él dice como testimonio, el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Cuál es el servicio de nosotros? En espíritu, en razón, en verdad, en justicia. Porque es un servicio en el evangelio de su Hijo, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que dar testimonio del Hijo como testimonio del Padre también. Escrito está en primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí vuelve y nos habla Dios en boca del apóstol Pablo. Y Pablo, honrando al Señor, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué habla de la sangre? Porque prácticamente la sangre en el mundo es la que le da vida a la carne. Pero en nosotros, los creyentes, los cristianos, el que nos da vida a nosotros es Dios, a través de Cristo y de su Santo Espíritu. Entonces, por eso dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Porque un cuerpo, una carne sin sangre, pues va a morir sencillamente. La sangre es la vida de la carne. Dice, y además, mira, dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. De entre el cuerpo, alma y espíritu, ¿cuál es la parte corrupta? La carne, que es la que tiene la concupiscencia en un apetito natural de malos deseos. Y por eso dice, ni la corrupción hereda la incorrupción de Dios. Dios es incorrupto, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 3, del verso 22 al verso 24. Y dijo Jehová Dios, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca de Moisés. Una vez Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues participaron de la conciencia, sabiendo el bien y el mal. Entonces dijo Jehová Dios, ahora pues, o sea, como participantes del bien en el espíritu en que Dios los había hecho, y del mal por la rebeldía y la desobediencia a Dios, ahora pues que no alargue su mano, refiriéndose a Adán, y tome también del árbol de la vida, o sea, para prolongar su existencia. Cada vez que en un cristiano haya en su vida obras de bien, pero también obras de mal, está diciendo Dios aquí que no puede participar del árbol de la vida, no puede participar de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios lo va a juzgar en las obras malas que tenga, así como tuvo que juzgar a Adán en su rebeldía, en su desobediencia, al participar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice aquí la palabra, no sea pues que alargue su mano a Adán y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mira, un pecador, así sea en un solo pecado, no puede recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque primero hay juicio por su pecado. Y el juicio pues atrae condenación. Por eso nosotros debemos de purificarnos o tratar de purificarnos en la gracia del Señor en un corazón radical.
en un corazón limpio, puro. Y dice entonces, a causa del juicio por los pecados, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, que en ese momento era el santuario del Señor, porque todo estaba en la perfección, todo estaba en gran manera bueno. Entonces lo que hizo Adán y Eva fue precisamente contaminar el huerto del Edén con sus pecados. Por eso Dios los tuvo que sacar del huerto, y dice, y echó pues fuera al hombre, así como él jamás aceptará que un cristiano pecador vaya y contamine los cielos. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 3, versos 18 y 23. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mira, dice aquí otra vez, aquí en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, ¿por qué hay pecado en los creyentes o en los hombres espirituales a veces? Dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Los cristianos primeramente no tienen en cuenta que Dios es omnipresente y que todas sus obras están delante de los ojos del Señor. Y segundo, pues no tienen temor, así como Adán no lo tuvo, siendo espiritual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, o sea, desde Adán todos pecamos, ¿cierto? Están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, bendita la gracia del Señor, pues estamos salvos de ser destituidos. Este tema es para los cristianos que aún no han puesto sentido a sus vidas cristianas, y aún la conciencia pues los está acusando, los está reprendiendo. Entonces dice que los que pecan están destituidos, están separados y echados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, que es por santidad y perfección. Escúchalo bien, por favor, y que Dios te dé entendimiento, porque no podemos seguir con una conciencia que nos acuse de pecado. Escrito está en el Evangelio de San Lucas capítulo 13, verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Mira, qué tremendo, qué pesar que algunos cristianos vayan a perder la salvación. Allí cuando sean destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor aquí en el Evangelio de San Lucas, es allí donde será el llanto y el crujir de dientes, porque ya no hay manera de remediar, ya no hay manera de arrepentirse, ya estás en el juicio, en la sentencia final. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, siendo que yo tuvimos la oportunidad de estar con ellos y participar de la familia del Señor. Dice, y vosotros estéis excluidos, estéis echados del reino, estéis fuera de la participación del reino de Dios. ¿Y esto por qué? Porque en ese momento, a causa del pecado y una conciencia de pecado que acusa, te hace ser incompatible con la santidad y la perfección de Dios. Te hace ser incompatible con todos los santos. Te hace ser incompatible con los que han sido hechos perfectos en sus espíritus. Escúchalo bien, por favor. Es una única oportunidad. Y es una salvación que, contada por Dios, es muy grande, es única. No se puede desperdiciar, no se puede rechazar, no se puede perder. Escúchalo. Que el Señor te siga llenando de gracia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.